siguiente tema que es el de los dominios del tiempo y la frecuencia. Vamos a ver algunas cosas que estáis viendo en la práctica y que, bueno, supongo y espero que con esto vayáis entendiendo, pues a lo mejor cosas que estamos viendo en la práctica y que no están demasiado claras. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver un poco más. Estamos viendo en todos estos días representación en frecuencia de señales. Vamos a verlo para señales simples, es decir, sinusoidales, para señales compuestas, es decir, con varios tonos, y vamos a ver lo que serían los conceptos de lo que es el tratamiento, digamos, matemático de las señales. No vamos a meternos con el aparato matemático, pero sí que vamos a ver algunas cosas sobre los conceptos, que es la convolución y la transformada de Fourier. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se convierte la señal de analógico a digital y de digital a analógico, que es una de las cosas que de forma implícita nos está pasando cuando lo estamos viendo con GNU Radio, por ejemplo, ¿vale? Y que nos va a pasar en cualquier sistema digital de procesamiento de señales analógicas, es decir, prácticamente en todos actualmente, ¿vale? Porque actualmente, pues, claro, prácticamente todo se digitaliza y se trata en digital. Y entonces, bueno, pues con eso la representación en frecuencia de señales discretas. Las señales discretas van a ser las que están digitalizadas. Bueno, aquí tenéis representado qué es la representación en frecuencia de las señales. Yo cuando veo una señal con el osciloscopio la veo que está cambiando, ¿vale? Veo una señal que cambia en el tiempo. Lo que tengo aquí es un eje temporal y lo que tengo es una visión de las señales, y si se me mezclan varias señales, pues se superponen unas con otras en el tiempo, ¿vale? Con lo cual, en el momento que tengo una señal que es un poco compleja, y compleja hablamos en el momento que se junten 4 componentes de frecuencia, pues en el osciloscopio prácticamente no se ve nada, ¿vale? Es muy complicado, bueno, o imposible realmente distinguir unos componentes de frecuencia de otros. Bueno, entonces esta sería una visión. La otra visión sería desde aquí. Aquí tenemos como el eje de frecuencia. Yo tengo esta señal que está cambiando en el tiempo, tengo esta otra señal que está cambiando en el tiempo, y si las veo desde el punto de vista de la frecuencia, lo veo como dos señales separadas, ¿vale? Lo que no veo es cómo cambia en el tiempo. Digamos, si os fijáis, esto está cambiando en el tiempo así. Si yo lo veo, digamos, de canto desde este lado, no veo que está cambiando. Lo que sí que veo es que está en una frecuencia determinada, ¿de acuerdo? Veo la frecuencia, que sería el eje este, y veo la amplitud, ¿de acuerdo? Desde aquí veo todos los instantes de tiempo de la señal. Cuando estamos hablando de tonos puros, es decir, de componentes sinusoidales, yo no necesito para nada ver cómo está cambiando la señal en cada instante, porque ya sé que es una señal periódica y sé cómo es. Con lo cual me interesa mucho más esta visión que esta otra de aquí, ¿vale? Porque me va a separar las señales y voy a ver cada señal con su amplitud y su frecuencia. Entonces, en el caso de radiocomunicaciones y en el caso de audio, por ejemplo, y en otros muchos casos en electrónica, nos va a interesar más la visión en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo. Pero pensar, y creo que esta imagen es bastante ilustrativa en ese sentido, que son simplemente dos visiones, ¿vale? Cuando tenemos señales compuestas, pues tienen componentes en frecuencia y tienen y eso varía en el tiempo, ¿vale? Entonces se va a poder representar de las dos formas, ¿de acuerdo? Y vamos a estar continuamente, en radio vamos a estar continuamente trabajando con estas dos cosas: el osciloscopio y el analizador de espectro. El osciloscopio vemos las señales en el tiempo, el analizador de espectro vemos las señales en la frecuencia. Bueno, entonces la cosa es ver qué relación hay entre una visión y la otra, ¿vale? Y bueno, pues para eso para eso y para el tema del muestreo, pues va a haber alguna serie de herramientas matemáticas o conceptos matemáticos que van a estar detrás. Hay una matemática muy potente detrás del análisis de señales y de todo esto, ¿vale? No la vamos
Hay una cosa que vamos a utilizar implícitamente a nivel teórico, que es una función especial que se llama la función delta. ¿Qué es la función delta? Bueno, vamos a partir de que es un pulso rectangular. Un pulso es una señal que tiene esta forma en el tiempo. Es decir, está a nivel bajo, se pone a nivel alto, pongamos un 1, ¿vale? Está un tiempo a nivel alto, está en la anchura del pulso, y luego se vuelve a poner a nivel bajo, ¿vale? Entonces, pulso, ¿de dónde viene el pulso? Pues como si pulso un pulsador, ¿vale? Esa sería la señal que hago si yo represento en el tiempo cuando pulso un pulsador. Un pulsador de los que veíamos ayer en micros, ¿no? Cuando le pulso me da un 1. Es decir, está sin pulsar y me da un 0, cuando lo pulso da un 1, lo suelto y vuelve a dar un 0. Pues esta sería la representación en el tiempo de lo que va a hacer eso, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es la delta de Dirac? Pues es un pulso como este, fijaros. Si esto tiene altura 1 y ancho 1, el área que hay aquí debajo sería 1 por 1, es decir, sería lo que me dé la gana, ¿vale? Si pongo segundos por voltio, pues, ¿vale? Pues lo que sea, pero bueno, 1 por 1. Bueno, pues imaginaros que este pulso lo hago muy estrecho, pero que según lo voy haciendo estrecho, lo voy haciendo más ancho, más alto, ¿vale? Es decir, lo reduzco a la mitad, lo hago el doble de alto. Lo reduzco a la mitad, luego lo hago el doble de ancho. ¿Qué sería una delta de Dirac vista desde el punto de vista de teoría matemática? Un pulso de área 1 infinitamente estrecho e infinitamente alto. Esto tiene su importancia, digamos, a nivel matemático, pero ya digo que no nos preocupamos más de ello. Es decir, es algo que está muy centrado en un punto, en un tiempo determinado. O luego cuando lo veamos desde el punto de vista de la frecuencia, en una frecuencia determinada. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues eso es lo que se utiliza, digamos, desde el punto de vista matemático para cuando se muestrea una señal. Es decir, yo tengo una señal, pensar el ejemplo ese que puse en su momento, de la temperatura en una habitación que va cambiando luego en el tiempo, ¿vale? Imaginaos que estos son 25 grados, y estos son 5, y estos son 30, ¿vale? Pues va cambiando en el tiempo. Yo quiero esa señal registrar a intervalos periódicos. Bueno, pues esto sería un tren de deltas, ¿vale? Que sería intervalos periódicos de un segundo, por ejemplo, de un minuto, de una hora, me da lo mismo, pa. Cuando yo esto lo multiplico por esto, se convierte en esta señal de aquí. ¿Qué es lo que me queda como muestra? Un tren de deltas, pero de distintos tamaños, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista matemático, el tema del muestreo va a consistir en que tenga, pues podemos hablar de deltas, que sería, digamos, el concepto correcto, o podemos hablar de pulsos, ¿vale? Pues sería un tren de pulsos, ¿vale? Muestreo es una señal con un tren. Bueno, pues ese impulso, ¿vale? Pues también se va a utilizar para muchas más cosas. Cuando tenemos un sistema es cualquier cosa, una caja negra. Un amplificador es un sistema, un atenuador es un sistema, un filtro es un sistema, ¿vale? Es decir, cualquier cosa que tiene una entrada y una salida. Y queremos representar cómo se comporta, ¿vale? ¿Cómo se representa el comportamiento? Con una cosa que se va a llamar función de transferencia. Es lo que tenéis representado aquí. Esta sería la entrada del sistema, esta sería la salida, la X y la Y la H de t sería la respuesta del sistema. La respuesta del sistema en el tiempo. ¿Cómo calculamos la salida sabiendo la entrada y sabiendo la función de transferencia? De esta forma de aquí, ¿vale? Y esto no es una multiplicación, es una operación que se llama convolución. Es la suma de las respuestas a todos los impulsos desplazados en el tiempo. Lo representamos aquí. Me llega un pulso. Esto, no sé si está puesto, si tiempo en segundos, ¿vale? Un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Me llega un pulso de amplitud 3 en el segundo 1. Y me llega otro pulso de amplitud 2 en el segundo 3. La respuesta al impulso de este sistema es esto de aquí. ¿Esto qué querría decir? Esto querría decir que si me llega un impulso de tamaño 1 en el instante 0, lo que hace este sistema a la salida sería esto. Bueno, pues si
si esto es la respuesta a un impulso de tamaño 1, pues si lo que me llega es un impulso de tamaño 3, me va a dar esta respuesta, pero multiplicada por 3. Es decir, 3 de altura. ¿Y dónde me la va a dar? Desplazada en el tiempo, donde tengo esto. Entonces me daría esto así. Pero es que 2 segundos más tarde me llega otro impulso, pero en este caso de tamaño 2, ¿vale? Con lo cual la respuesta al impulso de tamaño 2 sería esto, pero 2 de amplitud y desplazado a esta posición de aquí, ¿vale? Con lo cual lo que tendría es que le estaría sumando 2 a la respuesta que tenía antes, y a partir de aquí se suma, ¿vale? Bueno, pues eso es la convolución. Sería la suma de todos los efectos que tengamos, ¿vale? Si esto en vez de la entrada ser 2 impulsos como tengo aquí, es una cosa más complicada, pues esto ya matemáticamente se complica, ¿vale? Y es difícil de calcular. De hecho, bueno, pues aquí lo tengo puesto como que es la suma, las respuestas de todos los impulsos. Pues esta suma, cuando lo que tengo no son cosas sueltas, sino que es una función, pues se convierte en una integral en vez de una suma. Y bueno, pues digamos que tiene su complicación, pero eso que ya digo, lo que me interesa es el concepto, ¿vale? Aún así, esto sigue siendo complicado. Es decir, fijaros que estamos en un caso muy sencillo de una respuesta que no es ni excesivamente sencilla ni excesivamente complicada, pero una entrada que sí que es una entrada muy sencilla, porque son solo 2 pulsos, y la salida pues ya tiene su complicación. Entonces el cálculo de la respuesta temporal de un sistema es bastante complicado. Va a ser mucho más sencillo hacer el cálculo de la respuesta en frecuencia, ¿vale? ¿Cómo es la respuesta en frecuencia? Pues nosotros podemos decir también, esto es un amplificador, esto es un ecualizador, esto es lo que sea, ¿vale? Un sistema que cuando le metemos señal por un lado sale señal por el otro. ¿Y cómo es la señal de salida? Bueno, pues aquí, si lo vemos desde el punto de vista de la frecuencia, y esta es la entrada vista desde el punto de vista de la frecuencia, y esta es la salida vista desde el punto de vista de la frecuencia, el sistema se va a modelizar por lo que se va a llamar la respuesta en frecuencia, ¿vale? Y esto sí que vamos a trabajar mucho con ello, ¿vale? Respuestas en frecuencia de los sistemas. Por ejemplo, esto que explico aquí sería un filtro paso bajo, ¿vale? Filtro paso bajo, esta es una notación típica para describir un filtro paso bajo, que quiere decir que las frecuencias altas las elimina y las frecuencias bajas las deja pasar, ¿vale? Un filtro paso bajo se representa normalmente por su función de transferencia en frecuencia, donde aquí lo que tengo es la HF, y esto puede ser, por ejemplo, así. Esto sería, por ejemplo, así, ¿vale? Esto quiere decir que las señales que deja pasar las multiplica por 2. Es decir, no solo es un filtro, sino que es un filtro que amplifica, ¿vale? Señales que deja pasar las multiplica por 2. A partir de una determinada frecuencia empieza a caer. Cuando es suficientemente pequeño lo llamaremos la frecuencia de corte, y luego pues ya el resto de señales no es que las elimine del todo, pero sí que las va a atenuar mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a saber que esto se comporta así. Si yo tengo una señal de entrada y pasa por un filtro o por cualquier otra cosa, ¿qué tengo a la salida? Pues la salida es la multiplicación de la señal de entrada por el espectro en frecuencia, es decir, por la función de transferencia en frecuencia del sistema. Con lo cual, esto es mucho más fácil de calcular, ¿vale? Esto es una multiplicación, la multiplicación es multiplicación punto a punto, ¿vale? Es decir, si yo tuviera aquí, por ejemplo, una señal
2, amplitud 1. Este son 2, este es 1, este es 2 y este es 2. ¿Cómo se multiplica? Se multiplica punto a punto. Este por este. 2 por 2, 4. Con lo cual, al final, la resultante, si esto que tengo aquí es x de f, pues esto de aquí es la representación de la salida. Y tendría una salida de 4, esta sería de 2, esta estaría por aquí, pues ya un poquitín menos de 4, porque ya está cayendo, vamos a poner 3,5, y esta, pues se quedaría en muy poquito, por ejemplo, 0,1, ¿vale? Podemos poner voltios, todo, ¿vale? 2 voltios, 1 voltio, 2 voltios, aquí 4 voltios, 2 voltios, 1 voltio y medio, 0,1 voltios. Quiere decir que esta componente de frecuencia la estoy no eliminando del todo, pero casi, ¿vale? La estoy atenuando. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería la forma de calcular con las funciones de transferencia en frecuencia, es decir, multiplicando. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una respuesta de un sistema ante una vibración. Tenemos aquí la respuesta en el tiempo del sistema, ¿vale? Respuesta en frecuencia de una vibración. Esto es un sistema mecánico, ¿vale? Es decir, esto en general nosotros lo vamos a ver para los sistemas electrónicos, pero no tiene por qué ser solo para los sistemas electrónicos. Este sería un ejemplo visto con un sistema mecánico. ¿Qué tipo de sistema mecánico sería? Un diapasón, ¿vale? Tipo este que coges, le das un golpe y hace ping, ¿vale? Y vibra. ¿Qué es lo que hace? Es decir, vibra. Si os fijáis aquí, esto está vibrando. Esto es más o menos a una frecuencia, lo que pasa es que se va atenuando con el tiempo, ¿vale? Lo que ocurre cuando le das un golpe a un diapasón, suena muy fuerte, a un tono determinado, ¿vale? Y luego va bajando. Bueno, pues está haciendo esa vibración. Esto está representado en el tiempo, sería la respuesta al impulso. ¿Qué es el impulso en este caso? El castañazo que le doy contra la mesa. ¿De acuerdo? Eso sería un impulso mecánico. Fijaros la relación entre lo que estamos viendo en el tiempo, digamos, de forma electrónica. ¿Qué es un impulso? Algo que aparece aquí. ¿Qué es un impulso mecánico? Un golpe en un momento determinado, ¿vale? Un golpe con una determinada potencia, ¿vale? En un momento puntual. Bueno, entonces, esto representado en el tiempo. Aquí también tenemos representado en el tiempo una onda cuadrada, ¿vale? Que sería, hacemos fuerza, no hacemos fuerza, hacemos fuerza, no hacemos fuerza, ¿vale? Entonces, esto sería, aquí lo que tenemos es entrada, el sistema y la salida, ¿vale? Esta es la X, esta es la H y esta es la Y. Yo, visto desde el punto de vista del tiempo, hago fuerza, no hago fuerza, hago fuerza, no hago fuerza, le doy un golpe y lo suelto, le aprieto, lo suelto, ¿vale? Como esta es la respuesta, cuando aprieto, hace ahí esta respuesta. Cuando lo suelto, reacciona hacia el otro lado, ¿vale? Y así, es decir, esta sería la respuesta en el tiempo. Fijaros que esto no es tanto lo del diapasón, sí, bueno, sí sería como lo del diapasón, pero si pudiera al diapasón darle un golpe hacia un lado y darle el golpe hacia el otro, ¿vale? Que va a reaccionar, aquí vibra hacia arriba, aquí vibra hacia abajo, ¿vale? Ahí lo veis, ¿vale? Según lo voy contando. Visto desde el punto de vista de la frecuencia. Desde el punto de vista de la frecuencia, esto tiene una frecuencia natural, que es la frecuencia de la oscilación, que son 7 hercios. Quiere decir que esto va a tender a vibrar a 7 hercios, pero no va a vibrar únicamente a 7 hercios. Si yo le esfuerzo, puede vibrar a otra frecuencia. Lo que pasa es que le va a costar más trabajo. ¿De acuerdo? Entonces esta es la función de transferencia en frecuencia. Bueno, pues cuando yo meto esta señal en el tiempo, el espectro en el tiempo de esta señal, voy a intentar a ver si se ve de dónde
porque este espectro que tenemos aquí nos va a aparecer mucho, porque nos van a aparecer muchas veces señales de este tipo, es decir, señales cuadradas, ¿vale? Entonces, fijaros, esto es una señal que está en 1 voltio, en 0 voltios, en 1 voltio, en 0 voltios. Está cambiando, esto es un periodo completo de la señal, un segundo, otro periodo, otro segundo. Es decir, esto es una señal de un hercio, ¿vale? Es una señal de un hercio cuadrada. Bueno, pues esa señal de un hercio, veis aquí, que tiene una barra en un hercio, ¿de acuerdo? La más grande de todas, pero no la única, porque no es una señal sinusoidal. Si fuera una señal sinusoidal de un hercio, que se repitiera, estaría esta barra aquí y no habría más. O a lo mejor estaría esta de aquí también, ¿vale? Ahora vemos por qué. Pero de aquí para arriba ya no habría más. ¿Por qué está esta otra barra de aquí? Bueno, porque la mitad del tiempo está a un volt. Bueno, aquí son newtons, ¿vale? Podemos pensar newtons o podemos pensar voltios. La mitad del tiempo está a 1 voltio, la mitad a 0, la mitad a 1, la mitad a 0. El valor medio de esto es 0,5, ¿vale? Este es el nivel de continua, ¿vale? Es decir, esto tiene un nivel de continua aquí en 0,5. Yo esta misma señal la podría desplazar hacia abajo entre más 0,5 y menos 0,5 y ya no tendría nivel de continua, ¿vale? Ojo, eso es lo que pasa con el osciloscopio cuando yo mido en AC o mido en DC, ¿vale? Y por eso os diré siempre, medir siempre en DC con el osciloscopio. ¿Por qué? No, es que estoy midiendo una señal alterna, ya, pero si lo pones en AC, lo que estás haciendo es quitar el nivel de continua. Tú estás mirando una señal alterna, eso es una señal alterna, pero tiene un nivel de continua, además de la alterna, ¿vale? Si esa señal la miras con el osciloscopio en AC, la bajas aquí, ¿vale? Y por lo tanto no ves que tiene un nivel de continua, lo estaría filtrando. Realmente es lo que hace el osciloscopio, ¿vale? Bueno, pues en este caso tenemos una señal que tiene medio, bueno, en este caso son newton, medio newton de continua, 0,60 y pico en 1 kilohercio, pero luego tiene componentes. Fijaros, no, en 2, en 4, en 6, no, son los componentes impares. 3, 5, 7, 9, 11. ¿Por qué? Porque esto es una señal que es muy brusca. Cuando una señal es brusca es porque tiene componentes de alta frecuencia, ¿vale? Una señal cuadrada, como esta, es infinitamente brusca. Idealmente esto pasa de 1 a 0 instantáneamente. Eso quiere decir que tiene componentes de frecuencia muy altas, hasta el infinito, idealmente, ¿vale? Y de hecho vais a ver que esto va a ser así, siempre, en todo este tipo de señales. Esto tiene componentes en todas las frecuencias impares, ¿vale? Y con una envolvente que es una exponencial decreciente, ¿vale? Se mira desde aquí y una exponencial decreciente no llega nunca a cero, ¿vale? Se prolongaría bajando, bajando, bajando hasta el infinito, ¿vale? Lo que pasa es que a partir de un determinado punto se puede considerar que ya no existe, ¿vale? Bueno, entonces, esto vemos que es así, ¿no? Esto es lo que estamos metiendo en frecuencia. Esta es la respuesta en frecuencia del sistema. Bueno, pues si multiplicamos esto por esto, punto por punto, lo que nos sale es esto de aquí. Es decir, este 0,5 se multiplica casi por 0,5 y se queda aproximadamente en 0,25. Este 0,60 y pico se multiplica aquí por 1 y se queda, por 0,5 prácticamente también, y se queda pues también en menos, ¿vale? Y vamos viendo que al final este componente de 7, que es pequeñito, 0,1, pero al final aquí, como lo estamos multiplicando por 2,5, pues se queda prácticamente en 2,5. Al final, ¿cómo está vibrando esa barra? Bueno, pues tiene vibraciones de varias cosas, pero tiende a predominar, ojo, que al final esto es una vibración de inercia, ¿vale? Aquí, ahora, los que se quedan como más importantes, además del nivel de continua, que sigue siendo grande, es la de un hercio y la de 7 hercios, ¿vale? Por lo cual esto lo que tiende es a favorecer que la vibración sea hacia 7 hercios. No lo consigue, ¿vale? No, por eso digo que esto no funciona exactamente igual que el diapasón, ¿vale? Pero sí que va a favorecer que esto vaya hacia los 7 hercios. Con lo cual, si le damos una vibración que esté más cercana a los 7 hercios, pues esto sí que va a ser bastante
haciendo este sistema es hacer un filtrado de la señal que le estamos metiendo, en este caso una señal mecánica.